Es un placer estar aquí con ustedes. Iniciamos con el programa cultural Somos Arte, un programa dedicado a todos aquellos artistas nacionales para conocerlos, saber de su trayectoria, dar mucha información sobre ellos, sobre a lo que se dedican. Ya puede ser en las diferentes áreas como musicales, pintura, teatro y tanta diversidad que tenemos aquí en nuestro país. Pero en este momento continuamos vamos a conocer a Emerson Valle, quien nos va a hablar de algo que es bien interesante y es sobre un mosaico, el mosaico más grande del mundo, que también tenemos hondureños, artistas hondureños que estarán participando. Muy buenos días. Muy buenos días. Primero, agradecerles, un placer compartir con ustedes. Y qué mejor en un programa que Somos Arte. Les voy a contar un poquito sobre mi persona. Mi nombre es Emerson Valle y bueno, tengo alrededor de unos 17 años de dedicarme al tema de la producción artística, tanto en escultura como pintura. Y me he dedicado a una rama poco conocida a nivel nacional y por supuesto en toda esta área geográfica, que es la restauración de bienes patrimoniales. Entonces trabajo con obras que necesitan de alguna manera intervención para seguir su vida útil. También en este momento, o más alrededor de unas 3 semanas, soy el representante de Artes Sin Fronteras por la Paz y también la OMAI, que es la Organización Mundial de Artistas Integrados. Y justamente soy su portavoz y coordinador a nivel de país para lo que se ha denominado el mosaico más grande de la historia. ¿En qué consiste esto? En un lazo de cordialidad, por supuesto, y también de hermandad, de ser parte de una obra inmensa donde 25 países están ya integrados en el proyecto. Por cada país, aproximadamente, ¿cuántos son los participantes? ¿Solo serían uno o pueden ser diversos? Lo lindo de ese proyecto es que está orientado a la participación masiva. Entonces tenemos justamente como hondureños ese espacio para poder participar todo ese artista que quiera integrarse, por supuesto. ¿Y aún pueden integrarse? Aún pueden integrarse, incluso hay algo muy lindo en esto y lo veo desde la calidad humana y es el acompañamiento, poder ser parte, tanto artistas consagrados, artistas que de talla media, artistas que están en proceso de formación también, estudiantes, y también hay algo muy lindo, pueden participar niños, entonces estamos buscando también la venia de la Secretaría de Educación. Ya tenemos ahí cierta información con ellos. Cuando dice niños, ¿a qué edades se refiere? Puede ser desde los 5 años, porque hay niños que ya medio dibujan. Yo creo que el arte primero comunica algo, ¿no? Y una de las cosas más lindas y más especiales es que regalarle un boceto, por ejemplo, justamente al mundo de un niño es sumamente especial. Entonces, desde el momento que un niño tiene nivel de conciencia gráfica, que es 6 años, 5 años, ya puede ser parte de los pequeños artistas para el mundo. Y una persona que no se ha dedicado tal vez al arte también se puede unir. Sí. Digamos, yo me voy a poner de ejemplo. Sí, una persona que quiere comunicar algo, que quiere regalar una idea para el mundo, pues es bienvenida. Hay un espacio para pintores autodidactas y también es muy importante mencionarlo, también hay espacio para los fotógrafos y para las personas que trabajan el tema de la poesía, también pueden hacerlos. Vamos a tener, por supuesto, al rato yo les voy a poder mencionar algunos nombres de gestores a nivel de país para que puedan comunicarse con ellos. ¿Dónde inició o surgió esta idea? ¿O cómo generaron ese lazo entre Honduras y todos esos países? Bueno, le voy a contar algo que justamente el tema del mosaico, el tema de unir muchos artistas, una idea totalmente global, nace primero en Colombia.
con artistas justamente por la paz y nace justamente por este conflicto que casi es permanente en Colombia. Entonces crece justamente con la necesidad primero de expresión y la otra es poder canalizar la energía de un ser humano a través de las artes, pero utilizando como pretexto, por supuesto, un tema grandísimo que nos une como planeta, que es la paz, ¿no? Y el medio ambiente, porque estos son los grandes temas que se estarán tocando en este mosaico, la paz y el medio ambiente. Eso sería en representación, todas las obras artísticas que se presenten o que formen parte del mosaico tiene que ser en base a este tema. Sí, es sumamente, es como, vamos a llamarle una regla, vamos a llamarle algo totalmente establecido. Sí, se tiene que hablar justamente en estas obras, en esta fotografía, si hay participantes fotógrafos, si hay también involucrado el tema de la poesía, también tiene que ir involucrado el tema de la paz y el medio ambiente. Entonces justamente este mosaico también nos va a gritar qué necesitamos hacer, tanto como seres humanos como justamente como habitantes de un planeta que compartimos. Se han visto diferentes tipos de mosaicos, por ejemplo, de artistas, de música, de fotografías. Este relacionado siempre con el arte, ¿sería el primero en mostrarse? ¿O ya había algo representativo a...? Mire, ya hay algunos, por ejemplo, voy a nombrar a mi amigo Ernesto Ríos, que es un artista mexicano. Él tiene un récord Guinness. Él tiene un récord Guinness justamente por un mural. ¿Qué sucede? Mural, pues tiene algunos componentes para llamarse mural, pero en este caso, hablar de mosaico más grande de la historia rompe esquemas incluso de mural, llega al punto de desbordarse un poco. ¿Por qué? No hay hasta este momento una participación primero de 25 países, después de justamente unir las ideas de tantos artistas, niños, jóvenes, personas ya totalmente con una carrera totalmente sólida. Entonces no hay nada hasta ahora. Entonces tenemos la oportunidad justamente de tener un récord Guinness como comunidad mundial. Entonces es muy especial. Yo creo, yo justamente lo discutía con mi grupo de trabajo y yo les decía, esta es la oportunidad justo para que un niño pueda crecer sabiendo que fue parte de algo tan grande. Poder colgarlo en su casa y poder decir, ¿saben qué? Es que yo participé. Sí, es que yo soy parte del arte en México. ¿Por qué? Pues no, estoy ahí con una obra pequeña en el mosaico más grande de la historia. Eso también yo creo que aporta a un mundo tan desordenado. Yo creo que aporta. Ahora, pero recibir tantas obras artísticas, el momento de recopilar todas esas imágenes, todo ese arte, ¿quién será el encargado? Ahí es donde entran las grandes compañías. Esto no se puede realizar solo porque se me ocurrió una idea. Se me ocurrió. Después justamente el resultado me puede asustar, ¿no? Y después, ¿qué hago si llegan 20,000 obras, ¿no? Entonces esto lo va a resolver justo una compañía increíble, grandísima, que es Anjor en México. Entonces que ellos tienen todo para poder montarlo, porque va a ser una estructura inmensa. Ellos tienen un trabajo increíble de recibir un montón de obras en calidad de donación, por supuesto, enrolladitas ahí, y ellos tienen la responsabilidad, primero, de salvaguardar eso. Segundo, de montarlo en la estructura que posiblemente sea la más grande hasta este momento. Entonces ellos tienen que hacer bastidores, ellos tienen que montar, ellos tienen que diseñar cómo va a ir justamente armado, que todos tengan un lugar. Toda la obra que llegue a México va a ser montada, toda. Y la placa, hablábamos con el maestro Ernesto, la placa en el momento que revise el récord Guinness y que se manifieste como logrado, va a haber una placa inmensa, no importa si son 30,000 artistas, pero va a ir cada nombre en esa placa inmensa. Y en los récords World Guinness, por ejemplo, ¿van a salir los nombres de cada uno de los participantes o el país?
el gran compromiso. Porque si no, tantos nombres no van a caber. Pero, ¿saben? Tenemos toda una programación. Por ejemplo, nosotros terminamos de enviar obra ya finales de septiembre, y desde la primera semana de octubre ellos empiezan a trabajar primero en digitalizar toda la obra que llegue, segundo en catalogarla, cada país, todo, y tienen la responsabilidad en todo, noviembre, diciembre, enero, y ya en febrero estarían todas esas personas que participaron, me estaría llegando un paquete, por decirlo algo, con todos los diplomas de reconocimiento a nivel de Honduras. Entonces yo me tendría que encargar de hacerlo llegar a cada uno. También vale recalcar y mencionar, cada obra tiene que ser inédita, o se vale copiar obras de otras personas. Yo creo que primero el escenario es que ser auténtico. Por supuesto, el arte soporta, no estamos diciendo la copia, pero sí la sugerencia de imágenes para ser utilizadas de manera creativa y convertirla en una obra auténtica. Pero fíjate que siempre esto es como bien tedioso. Aquí en Honduras, alrededor como de cuántas personas se han visto interesadas en formar parte de este nuevo récord que está por romperse. Yo creo que aquí yo voy a mencionar algo que es muy difícil de digerir muchas veces, y es que a nivel de Honduras, de las artes, y yo sé que en muchos espacios también, cuesta entender el trabajo en equipo, cuesta entender también el acompañamiento, cuesta entenderlo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos artistas interesados, hay grupos de artistas y todo, pero lo primero que piensan ciertas personas ya formadas es: ¿por qué voy a regalar mi obra? ¿Sí? Entonces, no sé si es a base del tema justamente económico o es también de proyección. No sé qué sucedería si otro artista estuviera en mi papel y cómo lo comunicaría, pero mi llamado es: los artistas tenemos que sacar un poquito de nobleza y acompañamiento, tenemos que sacar ese lado humano. Lamentablemente yo he escuchado comentarios también como pero mi obra no se va a ver, ¿no? Hay muchos participantes, o mi obra va a estar a la par de una obra de un niño. Entonces yo creo que nos falta un poquito de calidad humana. No se crea, hay personas como yo que le hacen zoom a los pequeños detalles. Sí, y justamente yo, bueno, en mi calidad primero de coordinador y ver que las cosas sucedan con todo un equipo de gestores también, estamos justamente trabajando en eso, el acompañamiento, y también digerir esta idea como un aporte tanto cultural para Honduras, por supuesto, porque al final la representación es Honduras. Yo creo que también eso nos debe hacer un poco de ruido en nuestra cabeza y decir: tenemos que aportar, porque al final es Honduras representar. Es representar a Honduras entre 25 países en una obra para el mundo. Entonces también eso podría ser motivo para estar ahí. Y si se rompe el récord, ahí van a estar en el libro, en el famoso libro de los Guinness Records mundiales. Sí. Hablábamos con el maestro Ríos y lo primero que decíamos es un término que debe generalizarse, y es la hermandad, ¿no? ¿Cómo podemos funcionar como planeta, como seres humanos, y realmente saber que, por supuesto, hay gente más grande que nosotros, por supuesto, nosotros somos más grandes que otras personas, pero pues vivimos en el mismo espacio. Pero para las personas que nos están viendo, ya que el tiempo se nos ha ido súper rápido, ¿cómo podemos obtener mayor información? Yo quiero participar, ¿qué datos tengo que llenar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Si hay alguna página o algún número de teléfono? Mire, tenemos muchos números de teléfono. Tenemos 13 personas, gestores a nivel nacional, y bueno, pueden comunicarse a mi número y yo remitirlos a los gestores de cada zona. No sé si menciono mi número así.
Si no, Entonces, bueno, si no hay muy problema bien. por usted. Bueno, ahora con esto, con este papel que he asumido como hondureño, pues casi mi número es público. Bueno, mi nombre es Emerson Valle para todos. Soy el coordinador a nivel de país para el mosaico más grande de la historia y mi número es 8799-0747. Pueden comunicarse con mi persona y yo remitirlos a los demás números que operan justamente en toda la zona del país. Muchísimas gracias, Emerson Valle. Ha sido un placer tenerte aquí y darnos toda esta información. Hasta yo me estoy animando para participar en el mosaico más grande de la historia. Así que ustedes también están a punto de participar. Pero ahora vamos con versos de mi tierra. Manifestada mi gratitud por los hombres que hicieron la primera luz en Honduras, cuando aún poblaban nuestra tierra las sombras de la noche secular de la colonia. Cumplido ya ese voto acariciado de mi alma, tóqueme hablaros del pensamiento que preside al nuevo plan de estudios, de sus peculiares y más importantes caracteres y de sus trascendencias sociales y políticas. Al hacerlo, me embarga justa y abrumadora desconfianza, pues si en este mismo recinto he podido otras veces hablaros de la patria y de las bellas letras, para ello solo me ha bastado pedir inspiraciones a mi corazón, que habla muy alto. Pero ahora tengo que discurrir sobre las ciencias y que pedir ideas a mi inteligencia, que si puedo expresarme así, habla muy quedo. Para que su voz se haga oír sobre un tema de suyo árido y difícil, favorecedme con toda vuestra benevolencia, hoy más que nunca necesaria, para quien no ha de atraeros con el sentimiento que seduce, para que con la frialdad y la reflexión va a hablaros un hombre de los principios y de los intereses de la ciencia. Y continuando con la información aquí en Somos Arte, vamos a resaltar este bello lugar y es el Fuerte San Cristóbal, que está ubicado en Gracias Lempiras. Pero para ello tenemos preparado esta nota que es especialmente para ustedes. Veamos. El espectacular Fuerte San Cristóbal está ubicado en la ciudad de Gracias Lempira, a un costado de la ciudad en la cima de un cerro. El fantástico monumento de muros blancos data de hace muchos años en la historia. Como edificio militar, está ubicado geoestratégicamente, lo que permite una vista completa del lugar y valle. Su construcción fue ordenada en 1850 por el presidente Juan Fernández Lindo, conocido como Juan Lindo, en una hacienda que era de su propiedad, debido a las amenazas de invasión que existían desde Guatemala y El Salvador en el marco de las luchas entre conservadores y liberales que asolaron a Centroamérica. A la muerte de Juan Lindo, su cuerpo fue sepultado en el interior de la fortaleza. La construcción no se inicia sino hasta 1864, siendo presidente José María Medina, y se finaliza en 1875. En la entrada principal de la fortaleza se exhibe dos cañones que fueron traídos de la fortaleza de San Fernando de Omoa, en la costa norte de Honduras. El fuerte lleva el nombre de San Cristóbal, cuyo nombre significa el que lleva a Cristo. También es conocido como Cristoforo, que en griego significa portacristo. En la iconografía cristiana, este santo se le destaca por su fortaleza física, la que se asemeja a la de un gigante, y probablemente de ahí deviene el nombre asignado a la fortaleza. En España y en América Latina hay varias fortalezas que han sido bautizadas bajo el nombre de este santo, como la de Puerto Rico, Pamplona, San Juan y Navarra, entre otras. Aparentemente, el diseño se inspiró en la fortaleza de San Fernando de Omoa. El fuerte está construido sobre un área de terreno de 59.992.74 metros cuadrados. El edificio consta de una sola nave rectangular con dos fachadas, la principal con 3 puertas de acceso con cargadores de madera y la posterior con 4 ventanas. Fue construido con adobe y revestimiento de cal y arena. Este bello monumento en la actualidad se ha convertido en un encantador atractivo turístico para la ciudad de Gracias. Es imposible no visitarlo y llevar el recuerdo de una fotografía espectacular con la vista que ofrece y con el histórico fuerte de fondo. Aparte, es un museo que exhibe información histórica.
Después de ver toda esta información tan bonita de nuestro país, también tenemos efemérides que han transcurrido durante toda la semana. Para las personas que son amantes del género del rock, pues en esta semana han estado escuchando mucho de este estilo de música. Pero para que usted se informe aún más, veamos qué otras efemérides han transcurrido en todos estos días. Veamos. Día de la Hondureñidad. Surge para conmemorar las tierras de Honduras y recordar el sentimiento de unidad entre los ciudadanos. Esta celebración se lleva a cabo el 14 de julio de cada año. A pesar que no siempre se tiene presente, aún hay varios hondureños que conmemoran este día. Este festejo surge en memoria del aniversario del conflicto entre El Salvador y Honduras en 1969, conocido como la Guerra de las 100 Horas o la Guerra de Fútbol. Se dice que este famoso conflicto sucedió debido a un partido de fútbol entre la selección de El Salvador y la selección de Honduras para clasificar en la Copa Mundial de 1970. El Día Mundial de la Población se celebra el 11 de julio de cada año. Su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y desarrollo de los pueblos. Anteriormente, en 1968, los líderes mundiales proclamaron que los individuos tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos. El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo, como Queen, Pink Floyd, Metallica o AC/DC. La elección de esta fecha fue para conmemorar el megaconcierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú en el año de 1985, en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton, Phil Collins, entre otros. Los apasionados de una de las expresiones artísticas corporales más antiguas tienen su día. El 17 de julio se celebra el Día Internacional del Tatuaje. Se estima que los primeros tatuajes surgieron en el año 2160 a.C., con hallazgos importantes en momias de la cultura egipcia. Se utilizaban agujas de oro para la aplicación de pigmentos de henna. Los tatuajes simbolizaban la prevención de peligros y enfermedades, con un significado mágico, estatus o posición social. Cada 14 de julio se celebra en Honduras el Día del Pedagogo Hondureño, en honor al nacimiento del Dr. Ramón Rosa, quien fue uno de los más grandes reformadores de la educación en Honduras. Ramón Rosa Soto nació en Tegucigalpa un 14 de julio de 1848. Fue un destacado abogado, periodista, político y escritor liberal. Y en esta parte del programa iniciamos con Honduras en la historia, donde tenemos a una persona que es historiador, Carlos Turcio, y también director ejecutivo de Casa Morazán, quien nos ha abierto las puertas para que este programa se realice aquí. Es un placer. Muchas gracias, licenciado. En efecto, agradecido, ¿verdad?, con el pueblo hondureño y con este medio de comunicación tan importante que difunde el arte, la cultura y la historia nacional a fin de crear la memoria histórica nacional y fortalecer la identidad. Y en la memoria histórica, ¿qué ha transcurrido en esta semana, hablando de historia?
En efecto, Linzada, han ocurrido hechos trascendentales a través del tiempo. Podríamos destacar tres eventos importantísimos, como ser, por ejemplo, la famosa Revolución Francesa, que fue un día que inició, podría decirse, en el mes de mayo, pero que un día fundamental fue un 14 de julio de 1789. Otro momento importante en la historia de Honduras y el mundo es la famosa guerra del 1969, que se dio precisamente, inició un 14 de julio y que duró 100 horas y que lastimó, lesionó los intereses de Honduras y El Salvador por un tiempo, pero que al final se impuso el talento de estas dos naciones. Y también podemos destacar una fecha importante, que es el nacimiento del potente intelectual hondureño Ramón Rosa, el introductor, el famoso secuaz del positivismo en Centroamérica y en Honduras. También que hay que resaltar todas estas fechas y también saber un poco más de historia, pero iniciemos con la famosa Revolución Francesa y cómo a Honduras cómo logra afectar esto a Honduras. En efecto, Linzada, la Revolución Francesa es uno de los acontecimientos más importantes en la historia del mundo. Es un proceso que culminó con la famosa toma de la Bastilla, que era la famosa cárcel que estaba en el corazón de París y que era el escenario donde llegaban o donde tenían su destino final todos los opositores al antiguo régimen dirigido por el famoso monarca Luis XVI. Este hombre representaba el absolutismo y violentaba todas las garantías, tanto constitucionales como individuales, en Francia. Y resulta, ¿verdad?, que eso generó una famosa crisis en el plano moral, político, económico, social y hasta religioso. Las estructuras de Francia estaban bastante caducas y hubo una generación muy importante, Linzada, que es la famosa generación de los enciclopedistas. ¿Quiénes fueron los enciclopedistas? Los creadores, los artífices de la famosa Revolución Francesa, un grupo de pensadores franceses, los filósofos de la Ilustración. Del pensamiento hasta socialista, podríamos decirlo. No, socialista no, porque estamos hablando de una época que estaba orientada más o menos a eso, pero los iluministas o los miembros de la Ilustración fueron el famoso Luis II, el Barón de la Brede, o Montesquieu, como le llamaban, el famoso Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Condorcet, D'Alembert y también Denis Diderot. Estos hombres crearon un documento famoso llamado la Enciclopedia, que creó las condiciones para que el pueblo francés, a través de Juan Pablo Marat, Jorge Jacobo Danton y el mismo Robespierre, que al final fue sacrificado, le dieran, lucharan por la emancipación definitiva de Francia y se rebelaran contra el antiguo régimen, le decía, representado por Luis XVI, que era un déspota, era un absolutista y tenía en la peor de las condiciones catastróficas a ese noble pueblo y antiguo régimen de Francia. Estos hombres que le menciono, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire, ya habían muerto unos 15 años antes, pero dejaron ese hermoso estamento y sirvió de fundamento para crear las condiciones de una nueva era en Francia, y salió a flote aquellas tres garantías: libertad, igualdad y fraternidad. Y una cosa importante, Linzada, se le dio categoría de diosa a la razón, y la razón eliminó tres fantasmas que asolaban Francia y el mundo: el fanatismo, la ignorancia y la superstición. Y con eso el hombre creó nuevas condiciones de vida, porque con la Revolución Francesa cobra vida la Ilustración, y esto sirvió de base para que los prohombres de América Latina se fortalecieran y comenzaran los movimientos libertarios en América Latina. Tomaron el ejemplo de los enciclopedistas, más que todo, y luego los ejecutores de la revolución, que repito, entre ellos fue ejecutado el famoso
el incorruptible Robespierre, François-Marie Isidoro de Robespierre, que fue víctima de la misma Revolución Francesa, un genio francés, ¿verdad? Pero oiga bien, qué importante es la Revolución Francesa para los pueblos del mundo y sobre todo de América Latina. Con la Revolución Francesa comienzan las ideas de la ilustración, de la enciclopedia, y llega a América. Y en la Universidad de San Carlos de Borromeo hay un famoso centroamericano, Fray Antonio Liendo y Goicoechea, que tiene un grupo de estudiantes. Y estos estudiantes eran alumnos de él. Y son los prohombres futuros de la independencia de Centroamérica. ¿Quiénes eran esos hombres? José del Valle, Dionisio Herrera, Mariano Gálvez, José Francisco Barrundia, Matías Delgado, Miguel Reinaga, todos los hombres que crearon las condiciones para el proceso de independencia en Centroamérica. Y allá en el sur ya andaban en esas mismas ideas el famoso gigante de los Andes, Simón Bolívar, que con ellas libertó 5 repúblicas. Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela tienen el membrete de Bolívar. Y así como él, siguieron San Martín en Argentina y en el Perú. En Chile, O'Higgins y Sucre. En Paraguay, Pedro Juan Caballero. En Uruguay, Artigas, y en Brasil, Tiradentes, y en México, Morelos e Hidalgo, y luego recuerde que en Centroamérica los discípulos de León de Goicoechea, como le dije inicialmente, el Sabio Valle, Barrundia, Matías Delgado, Mariano Gálvez, Larrainaga y Dionisio Herrera. Ellos se inspiraron en las formidables ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa, y eso hay que reconocerlo, que le debemos mucho, por eso a los franceses. Y por eso de esa manera nos ayudó a que todos estos revolucionarios empezaran a dar sus posiciones, o sea, para inspirar también a otras personas y tomar ejemplo de los acontecimientos históricos. Pero también, hablando de acontecimientos, se ha dado otro punto esencial y fue la famosa guerra de las 100 horas que entre Honduras y El Salvador. Sí, en efecto, licenciada Melanie, ese tema, ¿verdad? Es un tema que lo recordamos con mucho pesar, con mucha tristeza, porque esa guerra entre estos dos pueblos hermanos nunca se hubiese dado. Honduras y El Salvador son los pueblos más unidos y más hermanados de Centroamérica, al grado, mire, que casi no hay diferencias entre un salvadoreño y un hondureño. Usted ha visto, ¿verdad?, que cuando usted escucha a un salvadoreño, está escuchando prácticamente la misma opinión de un hondureño. Caso contrario con otros hermanos pueblos de Centroamérica que tienen algunas diferencias mínimas en las manifestaciones. Hasta en el habla. Exactamente. Pero Honduras y El Salvador han sido históricamente hermanos. Incluso los unió mucho más personajes históricos como el general Francisco Morazán, que amó entrañablemente a El Salvador, y El Salvador fue inmensamente correspondido por Morazán y Morazán por ellos. Lo mismo Cabañas, lo mismo Dionisio de Herrera, el sabio Juan Lindo, y muchos hondureños hicieron de El Salvador su segunda patria antes de la independencia, después de la independencia y después de la muerte del general Morazán. El Salvador y Honduras, repito, han sido pueblos hermanos. Esa guerra fue un absurdo, una provocación, un invento de la famosa oligarquía salvadoreña y de la cúpula de las Fuerzas Armadas de aquella época, que queriendo darle continuidad a la política de Osvaldo López Arellano, quererlo fortalecer en el poder, se inventaron esa idea populista de la guerra, que en nada nos benefició, porque argumentaron que Honduras estaba llenando de salvadoreños y que esa invasión, que esa diáspora de los salvadoreños iba a afectar a la economía hondureña. Pero en el fondo vemos, ¿verdad?, que los salvadoreños han sido un pueblo trabajador y se habían acantonado en departamentos como Lancho, Choluteca y El Paraíso, incluso la costa norte, pero ahí estaban creciendo también esos departamentos. Después de la guerra vino una crisis terrible. El mercado común centroamericano se desvaneció y hay que reconocer, ¿verdad?, que la guerra no ayuda en nada, porque lo que hace es exterminar a nuestro pueblo, a nuestra riqueza y a nuestro talento. Y una guerra también implica inversión. Inversión o más bien destrucción de la inversión, licenciada. Imagina que le llaman malamente la guerra del fútbol. Eso es una burla, porque en ningún momento
fue una guerra provocada por el fútbol. Lo que sucede es que en ese momento histórico estaba la eliminatoria futbolística para el Campeonato Mundial del 70 en México. Y da la casualidad, ¿verdad?, de que se aprovecharon de esa cuestión del fútbol para meterle miedo y cizaña al pueblo. Y hubo hostilidades para la selección hondureña de fútbol que jugaba en el Estadio Flor Blanca de San Salvador, porque el pueblo, cuando no está muy preparado o educado o no tiene buenos líderes, es utilizado para lo negativo. Y eso se vio con los pésimos líderes que tenía El Salvador y Honduras en aquel momento, que fueron instrumentalizando el pueblo para pelear contra sus propios hermanos. Pero en sí, licenciada, no fue una guerra del fútbol, no fue una guerra como se dice de otra cosa, sino que fue una guerra provocada por la oligarquía salvadoreña y la cúpula hondureña, utilizando siempre a los militares, porque en aquel tiempo estaba también un militar en El Salvador, Fidel Sánchez Hernández, y acá Osvaldo López Arellano, que se prestaron los intereses foráneos, porque también no olvide que la guerra también es un buen negocio para otros vivos, ¿verdad?, que tienen a estos pobres títeres instrumentalizados históricamente. Y es algo que hay que comprender, por eso les digo que la guerra por lo general viene siendo una inversión, pero no una inversión para los países que están en guerra, ¿verdad?, sino que para otros países que se dedican a la venta de indumentarias militares y que cuesta millones. Bueno, entonces tiene razón, la guerra para ellos viene a ser un negocio redondo, porque usted sabe muy bien que incluso muchos especuladores se aprovechan de la guerra para hacer grandes negocios. Y al final, mire, los grandes perdedores son los pueblos la gente más humilde, los pobres, que siempre son despojados de sus derechos, de sus garantías, y somos los que siempre ponemos los muertos, tanto allá como acá. Pero históricamente, licenciada, gracias a Dios que se impuso la razón y el talento, estos pueblos rápidos se reconciliaron, y fue en el año de 1980 que se firmó la paz a través del famoso jurista peruano don Luis Bustamante Rivero, que jugó un papel muy importante en esas negociaciones que terminaron con una paz que ya lleva más de 40 años para bien de los dos pueblos, ¿verdad? Y que hasta este momento no hemos tenido ningún otro conflicto. No lo hemos tenido, y le pedimos al Señor que ilumine las mentes y los corazones de estos hombres para que no los tengamos, sino que exista la concordia, el equilibrio mental, el sosiego, para alcanzar el bienestar y el progreso de estos pueblos. Porque recuerde que el sueño de nuestros héroes, comenzando por Morazán, era la unión de Centroamérica. Decía él que estos puebluchos, estos pueblos desunidos, eran débiles, pero unidos en un puño iban a ser fuertes. Y hay que devolverle a nuestros héroes y próceres ese sueño de unidad centroamericana. Y es lo que ha realizado las grandes potencias mundiales, la unión de sus países. Ellos le han entendido a eso, se han unido porque saben muy bien que unidos son más fuertes, pero les interesa mantener a estos pueblos, a estos pequeños países, o estos débiles países, porque no son pequeños, a estos débiles países con economías débiles, divididos, porque al tenerlos divididos ellos ganan, sinceramente. Pero nos hace falta destacar brevemente a un personaje más. Sí, en efecto, Lisa, yo creo que estamos hablando del potente intelectual hondureño Ramón Rosa, esa figura fresca, estelar de la política hondureña y centroamericana. ¿Quién fue Ramón Rosa? Este hombre fue una luz al final de la oscuridad. Imagínense que ubiquémonos, cortemos la historia en el año de 1842, cuando muere Morazán. Después de la muerte del general Morazán, hubo 30 años de oscuridad en Centroamérica. Pero resulta que en Honduras el presidente era Francisco Ferrera, un enemigo terrible de Morazán. Después de Ferrera, cede el poder a Juan Lindo. Juan Lindo era un tipo muy talentoso, muy inteligente, que venía de ser presidente de El Salvador. Y después allá también había fundado la Universidad del Salvador. Llega a Honduras
y encuentra una terrible crisis en Honduras provocada por Francisco Ferrera, que solo pasó peleando, haciéndole la guerra a los demás países de Centroamérica, agrupados por Rafael Carrera y Federico Chaffee, el cónsul de Inglaterra. Entonces Lindo se hace a un lado, se separa un poco de Inglaterra y se acerca a Estados Unidos. Llega a Honduras el famoso Ephraim G. Esquire con las famosas ideas de las transnacionales, del carril interoceánico. Juan Lindo tiene la virtud de crear la Universidad Nacional Autónoma con el padre Reyes. Pero ojo, nace en 1846 una luz, Marco Aurelio Soto. Y 2 años después, al año siguiente, se funda la universidad, y al año siguiente, mira qué época más hermosa. Hoy 46 nace Marco Aurelio Soto. En el 47, 1847, se funda la universidad. Y en el 48 nace otro despejo de luz, Ramón Rosa. Y estos hombres, 24 años después, le dan gloria a Centroamérica. ¿Por qué? Se van a estudiar a Guatemala, que era el centro, que era la París de Centroamérica. Y en Guatemala está la Universidad de San Carlos, que había sido fundada en el año de 1676. Es la primera universidad fundada en Centroamérica. Y allá estudia Soto y Rosa. Pero resulta, ¿verdad?, que hablábamos de los 3 años de oscuridad. Muere Carrera y se hace un movimiento revolucionario en Centroamérica y llega la Reforma Liberal en Guatemala, acaudillada por Miguel García Granados, un antiguo amigo soldado de Morazán, y llega la luz a Centroamérica con la Reforma Liberal. Y estos 2 jóvenes, Soto y Rosa, de 26 y 22 años, son partícipes de la Reforma y después la traen a Honduras. Qué excelente todos estos acontecimientos históricos que nos ha hablado y también que nos ha culturizado e informado. Pero ya para finalizar, hago una invitación para que lleguen aquí a Casa Morazán. En efecto, licenciada, invitamos a todos los hondureños y a los centroamericanos que nos van a consultar que visiten la Casa Morazán. Un pequeño detalle, mira, olvidé decirle, ¿verdad?, que Ramón Rosa ha sido una figura importante en Honduras porque él fortaleció la educación nacional introduciendo las ideas positivistas de Augusto Conte. Le dio a Honduras el primer código de instrucción pública, o sea, el primer código de educación, y reabrió la Universidad Central en 1878. Y este hombre tan potente, tan talentoso, tuvo poca duración, murió a los 45 años dejando un inmenso vacío en Honduras. Pero es de los hondureños que vale la pena ser imitado y por eso le rendimos homenaje aquí en este espacio, en la Casa de Morazán, porque él es parte de la construcción de la memoria histórica también. En eso, como estamos conscientes, invitamos a que nos visiten y hagamos juntos la memoria histórica y fortalezcamos la identidad nacional. Carlos Turcio, muchas gracias por abrirnos siempre las puertas de Casa Morazán, pero ya ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que esto es Somos Arte, pero no si antes le vamos a enviar aquí una pequeña nota para que usted se entere de todas las actividades culturales que tenemos en esta semana. Chao. Entre las actividades que tenemos para estos días son taller de fotografía infantil, Jugando con Luz, a cargo de Ivette González. Este taller pretende transmitir los principios básicos de la fotografía y que los pequeños reconozcan que su mirada es importante y valiosa. Se usará la naturaleza como modelo para crear en ellos conciencia de lo que tenemos alrededor. Son dirigidos para niños entre los 7 a 12 años. Será el sábado 23 de julio de 10 de la mañana, de manera presencial y gratuita, en Centro Cultural España, Tegucigalpa. Convocatoria abierta para el Festival de Performance, El Cuerpo y la Ciudad. Te invita a participar en el Festival de Acciones en el Espacio Público, dirigido a los artistas visuales de Honduras. Inscripciones abiertas a partir del 19 de agosto del 2022. Las bases de la convocatoria son: podrán participar todos los artistas visuales nacionales. Los seleccionados y seleccionadas deberán poder trasladarse a Tegucigalpa en las fechas propuestas para la realización
del festival. Todos los artistas podrán participar con una o dos propuestas de performance de tema libre. La performance se realizará in situ según un cronograma que se detalla al conocer a los participantes. Las propuestas deberán enviarse al siguiente correo: elcuerpoylaciudad@gmail.com, con el siguiente texto como sujeto: El Cuerpo y la Ciudad Festival de Performance 2022. Se deberá anexar la siguiente información: título de la obra, nombre del artista o grupo, teléfono, email, breve currículum del artista o grupo, carta de motivación y descripción de la performance, mínimo 2, máximo 4 cuartillas, dossier artístico con proyectos anteriores. La fecha límite de la recepción será el día 19 de agosto de 2022. Las y los miembros del jurado cuyos nombres serán dados a conocer con posterioridad al fallo seleccionarán teniendo como criterio la calidad del proyecto y la originalidad de la propuesta. Las propuestas seleccionadas que integrarán la muestra de la 11ª edición del Festival del Performance y Arte Contextual El Cuerpo y la Ciudad se darán a conocer la tercera semana de agosto. El festival se llevará a cabo en Tegucigalpa y Comayagüela, en espacios del Centro de Cultura España Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Museo de la Identidad Nacional, plazas, parques y mercados de estas dos ciudades. Se informará a los seleccionados por correo electrónico. Se recomienda en todos los casos registrar los derechos de autor. El Instituto Hondureño de Turismo te invita a que formes parte de la experiencia Lago Fest 2022 en su 4ª edición. Disfruta de todas las actividades programadas de aviturismo, senderismo, canopy, kayak, entre otras actividades extremas, del 3 al 7 de agosto. No te lo puedes perder, Lago Fest. Estas son las actividades para estos días. Y recuerden estar pendientes siempre de Somos Arte.